Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 7 y el 12 de agosto del 2017. Soy Osman Gordillo y hay dos imágenes que a mi juicio llaman la atención hablando desde el punto de vista del mercado local. La primera creo que resume la noticia del fin de semana. El sábado se conoció la inflación correspondiente al mes de julio y fue mucho menor a lo que el mercado estaba esperando. De hecho, la inflación del mes de julio tuvo una cifra negativa. Obviamente esto es una buena noticia porque uno podría o se podría pensar que todo este ruido inflacionario del fenómeno del niño y de la devaluación y todo esto, básicamente con este dato se terminó de corregir. Por otro lado, nos referimos a la imagen de la derecha. Fíjense ustedes, se conoció hace algo así como una semana el presupuesto de Colombia para el 2018. Y este documento es relevante teniendo en cuenta que en estos momentos el centro de atención ya no es la política monetaria, sino puntualmente es el tema fiscal, la sostenibilidad de las cuentas del gobierno, no solamente para este año, sino para el próximo. Y ahí estamos hablando de la gran pregunta que es si el gobierno va a poder cumplir ese 3.6 de déficit fiscal. Recordemos que lo aumentó del 3.3 al 3.6 y este presupuesto pues en gran medida nos aclara lo que puede pasar en los próximos meses en este tema. Bueno, y obviamente estas imágenes están relacionadas con la agenda que les estamos proponiendo para el video de esta semana. Por tal razón, esta semana vamos a enfocarnos únicamente en el tema Colombia, con dos temas que me parecen relevantes. Por un lado, el tema fiscal, el presupuesto del 2018, y por otro lado, el análisis de los precios, de la inflación. La noticia, como les decía, que se conoció el fin de semana pasado, o el fin de semana que pasó, pues. Sin embargo, me parecen que hay unos temas que son muy relevantes, muy importantes a tener en cuenta desde el punto de vista del mercado internacional y quisiera mencionarlos. Primero que todo, en los Estados Unidos, fíjense ustedes, creo que es uno de los hechos más importantes a nivel mundial la debilidad del dólar frente a todas las monedas. Y esto básicamente lo estamos midiendo con el índice de X. Ya hemos hablado muchas veces de este índice. Es el índice del dólar frente a la canasta de monedas fuertes y está en una tendencia bajista muy importante. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que el dólar está debilitándose no solo contra las monedas fuertes, sino que también lo ha hecho contra las monedas, digamos, débiles, contra las monedas de la región. De hecho, la única moneda que no ha tenido este comportamiento es el peso colombiano. Por tal razón, a mi juicio, la devaluación en Colombia que se ha dado en las últimas semanas debe ser corregida, principalmente como resultado de un movimiento mundial de la debilidad del dólar. Por otro lado, y está muy relacionado con el tema que veíamos en Estados Unidos, fíjense el comportamiento del euro. Estamos alcanzando el 1.18 y básicamente esto es el producto de una Fed que no subiría tasas en el 2017 y de un Banco Central Europeo que podría estar evaluando unas mejores condiciones de crecimiento para esa región. Esto sería una razón adicional para pensar que la devaluación que se ha presentado en Colombia debería ser corregida. Y por otro lado, en el tema del petróleo, recordemos que esta semana, puntualmente el día lunes y el día martes, se está llevando a cabo una reunión técnica por parte de los países de la OPEP con algunos miembros que no pertenecen a la OPEP. Vamos a ver cuáles son los resultados de dicha reunión. Sin embargo, lo que más llama la atención es el comportamiento de los precios del WTI.
Y al principio de la semana, básicamente se estabiliza alrededor de los 49, $50 el barril, lo cual evidentemente es una noticia positiva para Colombia, para sus cuentas fiscales, para la tasa de cambio. Y este movimiento se debe no únicamente a la expectativa de las reuniones y los recortes que ha hecho López, sino me parece de una razón estructural mucho más importante, y es que se estaría equilibrando de una forma un poco más rápida la oferta y la demanda. Veamos los últimos comportamientos de las plataformas, los datos que se conocen los días viernes, los inventarios que han bajado, y en general pues hay algunas señales que muestran que esta subida sería en cierta forma con un sesgo más estructural que coyuntural. Este tema del petróleo va a ser el centro de nuestro video en la próxima semana, entonces desde ya los invitamos. Bueno, entonces, para esta semana, básicamente nos vamos a enfocar, como les decía anteriormente, en el tema Colombia. Les agradezco nos acompañen en los próximos 15, 20 minutos, y obviamente si ustedes tienen algún comentario o sugerencia, por favor, escríbanos a los correos que van a encontrar al final de este video. Y obviamente también si quieren esta presentación en formato PDF, por favor escríbanos y se las devolvemos con todos los detalles de esta presentación. Ustedes se podrán imaginar que no todos las diapositivas las estamos explicando. Obviamente hay mucha información que no cabe en este video, por lo tanto los invitamos a que nos escriban para enviarles esta presentación. Bueno, entonces, sin más preámbulo, entremos en materia en el tema Colombia. Vamos a empezar primero con el tema de precios, con el tema de la inflación. Entonces, como les decía, el resultado se podría catalogar como bueno. Recordemos, estamos hablando de la inflación correspondiente al mes de julio del 2017. El observado en términos mensuales es o fue menos 0.05 frente a lo que estaba esperando el mercado, que era un dato positivo, oscilando entre el 0.10 y el 0.15, dependiendo del analista del que estuviéramos hablando. Nosotros estábamos esperando 0.12%, por tal razón, pues el observado fue muy por debajo de lo que el mercado estaba esperando, y esto evidentemente se convierte en una buena noticia en términos de mercado local, en términos de precios. Fíjense ustedes, el año pasado, para el mismo mes, o sea, julio del 2016, el observado fue 0.52. Entonces, como quien dice, sale un 0.52 y entra un menos 0.05. Esto genera una caída en el anualizado de 3.99, que era lo que estaba vigente en el mes de junio, a 3.40, que es el observado en el mes de julio y el que está vigente en estos próximos días. ¿Qué otra cosa que me parece interesante mencionar? Fíjense ustedes, este 3.40 sería en teoría el nivel más bajo del 2017. Recordemos que tenemos esperado en general, no solo nosotros, sino la mayoría de analistas del mercado, que los meses de agosto, septiembre, octubre se dé una subida simplemente por efecto base. Ahí estamos y nos estamos refiriendo puntualmente a que el año pasado, en esos 3 meses, se dio una inflación extremadamente bajita, una inflación muy negativa, y sería en estos casos difícil sobrepasarla a la baja. Por lo tanto, pues el anualizado tendería a subir. Pero acá lo importante es que no hay un cambio de tendencia estructural, sino simplemente es una cuestión, como ustedes se imaginan, de estadística. El 340. Y lo positivo de este dato, creo que se resume en la idea que una inflación tan baja desde el punto de vista anualizado no se veía desde prácticamente noviembre del 2014. Acá en esta diapositiva hay un error, ese dato no es septiembre, sino noviembre del 14. Entonces, como quien dice,
el dato realmente es positivo, pues porque en gran medida uno podría determinar que se corrige toda esta subida que se presentó en términos de precios por cuenta del fenómeno del Niño, de la devaluación a lo largo del 2015 y 2016. Entonces, digamos que en estos momentos el escenario sería en cierta forma más, digamos, promedio, ¿no? Más normal. Alimentos, si ustedes se fijan en el cuadro de la derecha, sigue mostrando una corrección muy importante. En el dato mensual se observa negativo y desde el punto de vista anualizado, alimentos se ubica prácticamente en cero. 0.19, teniendo en cuenta que en junio el observado desde el punto de vista anualizado se ubicaba en 2.84. Entonces, como quien dice, estamos hablando de más de 200 básicos de caída únicamente en un solo mes, lo cual evidentemente es digamos, un dato bien importante. Para terminar, fíjense ustedes la cantidad de datos negativos que se presentaron en los diferentes sectores pues, que se miden en los precios. En últimas, uno podría decir que básicamente no hubo sectores que se desviaran de una forma importante del cero. Posiblemente lo que es recreación o esparcimiento sería lo único que uno podría determinar como extremadamente negativo, pero en general todos los sectores estuvieron alrededor del cero, lo cual evidentemente es una noticia positiva. Ahora, una noticia, una medida adicional desde el punto de vista de la inflación que excluye alimentos y que obviamente tiende a ser mucho menos volátil, es que es también una buena noticia, ¿no? El anualizado se ubica en 4.80 y esto pues implica que ya estaría acercándose hacia el nivel meta del 4%. Fíjense ustedes en esta gráfica, tenemos dos líneas, o una línea y unas barras. Las líneas es lo que se conoce como la inflación sin alimentos y las barras es lo que se conoce como la inflación total, precisamente el dato que veíamos en la anterior diapositiva. Y fíjense ustedes lo interesante de esta gráfica, estamos acá 3.40 en la inflación total y en la inflación sin alimentos ya se comienza a ver la convergencia hacia el 4%. En últimas, eso que algunos analistas veían como un problema, la no caída de la inflación sin alimentos, ya básicamente se está dando la corrección y es muy probable que en los próximos meses se dé esta convergencia, como quien dice que las dos medidas inflacionarias tiendan al mismo número e incluso la inflación sin alimentos se ubique por debajo de la inflación total. Pero recordemos que esta no es la única medida de inflación núcleo que hay que seguir. Básicamente hay varias medidas, la mayoría de las cuales están, o las más importantes a nuestro juicio, se encuentran en esta diapositiva. Fíjense ustedes, tres medidas que me parecen muy relevantes. Por un lado, los regulados. Fíjense la caída tan importante que se ha dado en los últimos meses y sobre todo la caída de 100 puntos básicos que se dio entre junio y julio. Básicamente en estos momentos se ubica en el 5% o alrededor del 5% y estábamos 100 puntos básicos por arriba de ese nivel. La segunda que me parece muy importante es la caída en los precios de los transables. Fíjense ustedes, esta caída se ha dado muy de la mano de lo que ha sido la recuperación o en cierta forma la estabilidad de la tasa de cambio. En estos momentos nos ubicamos muy cerca al 4%, a la meta del Banco de la República, lo que evidentemente es una buena noticia. Finalmente, la reforma tributaria se podría decir que sí ha golpeado los precios y muy, digamos, particularmente lo que se conoce como los bienes no transables. Fíjense en esta gráfica la línea de color rojo, la estabilidad alrededor de el 5.20 en los últimos meses se podría explicar a través del efecto de la reforma tributaria. Este efecto se podría pensar que debería comenzar a, digamos, corregirse a partir de enero del próximo año, precisamente porque en ese mes es cuando se dio la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Bueno, bueno, entonces,
En conclusión, para el tema de inflación. Fíjense ustedes, a nuestro juicio, y creo que en eso van a estar de acuerdo, las cifras fueron o se podrían considerar como positivas, teniendo en cuenta que estamos en unos niveles que no se observaban desde el año 2014, hablando desde el punto de vista de inflación total. Segundo, la reforma tributaria sí ha tenido efecto, un efecto, digamos, inflacionario, no en la cifra como un todo, sino en algunas medidas de inflación núcleo. Em, Tercer punto que acá me parece importante es que fíjense ustedes la gráfica de la derecha. Con este dato de inflación tan bajito, las tasas de intervención real nuevamente tienden a subir y en este momento se ubican por arriba del 2%. ¿Cuál es la explicación de esto? Es muy sencilla, que la inflación está bajando de una forma más acelerada que lo ha hecho las tasas del Banco de la República, las tasas del Banco Central. Por esa razón, las tasas de intervención real han tendido a subir y en este momento se encuentran cerca del nivel máximo observado en el 2017, lo cual evidentemente le daría campo de recorte al Banco Central. En este sentido, desde el punto de vista de inflación, las condiciones estarían dadas para que se pueda recortar la tasa de intervención en 50 puntos básicos. El mercado y nosotros estamos esperando que se den un recorte de 25 puntos básicos, pero realmente con el dato que se conoció el sábado pasado, habría campo para recortar 50 puntos básicos. Finalmente, fíjense ustedes en esta gráfica superior en la que estoy señalando en estos momentos. La línea de color rojo es la medida de inflación total. Fíjense ustedes que ya realmente ahí no hay ningún ruido. Básicamente ya estamos en los mismos niveles, digamos, históricos de la historia reciente, ¿verdad? Ahora, tasas del Banco de la República, la línea de color verde. Lo que uno podría determinar como el histórico reciente está entre la línea entrecortada de color violeta, lo que estoy señalando ahora. Fíjense ustedes, todavía le cabe en cierta forma una caída. Vamos a ver si se da los 50 o los 25 puntos básicos, pero esta decisión estaría más desde el punto de vista de los datos de crecimiento que vayan saliendo en los próximos días. Y dependiendo, si los datos de crecimiento son muy débiles, es muy probable que la Junta, teniendo en cuenta lo que pasó con la inflación, decida recortar 50 puntos básicos. De todos modos, nuestro escenario base, como les decía, es un recorte únicamente de 25 puntos base. Bueno, cambiando de tema, pero manteniéndonos en el tema local, vamos a analizar ahora algo que me parece que es mucho más importante que el tema monetario, ¿no? Y es el tema fiscal. Básicamente todos los activos, desde hace, uno podría decir, 3 semanas, 4 semanas, están muy pegados a el tema de sostenibilidad de la deuda, a la posibilidad, hay muchos analistas que hablan de una posible baja del outlook a Colombia o un posible recorte en términos de calificación. Y en medio de este escenario de altísima incertidumbre, pues se conoció la semana pasada el presupuesto del gobierno para el año 2018. Este documento, pues por tal razón, se convierte en un documento muy importante, necesario para el análisis de sostenibilidad de Colombia y básicamente en estos próximos minutos lo que queremos hacer es analizar los resultados más importantes de este documento. Em, entonces, algunos resultados gruesos que se basan en los supuestos. Fíjense ustedes, la inflación que espera el gobierno para el 17 es 4.1. A nuestro juicio, eso es un supuesto muy alcanzable, ya lo vimos en las anteriores diapositivas, que no va a haber problema o vamos a estar muy cerca. Segundo, crecimiento esperado. Se espera para el 17 2%. En este sentido ya pareciera, según
no solo nuestro análisis, sino el análisis de la mayoría del mercado, que en general el gobierno tiende a ser optimista con sus proyecciones de crecimiento. De hecho, el Banco de la República está por debajo de ese 2%, se encuentra en 1,8% con la posibilidad de hacer un recorte extra a esa previsión de crecimiento. ¿Cuál es la implicación negativa de un crecimiento bajo o de un crecimiento débil? Es que evidentemente eso puede terminar afectando el recaudo de impuestos y puede terminar afectando el cumplimiento de la meta fiscal para este año, que se cambió del 3,3 al 3,6. Y en ese sentido viene el tema de el presupuesto en sí mismo. Ahora sí, analicemos las cifras más importantes del presupuesto. Fíjense ustedes, esto es lo que cuesta el presupuesto del 2018 y esto es lo que cuesta el presupuesto del 2017. Entre uno y otro hay un crecimiento de aproximadamente un 1%. Ahora, ese aumento del 1% en términos nominales de presupuesto es alto, es bajito, es una buena noticia, es una mala noticia. Creo que la única forma de responder esa pregunta es analizando el histórico de los últimos años. ¿Cuánto ha crecido el presupuesto para los últimos 5 años? Y fíjense ustedes, acá llegamos a la conclusión. Voy a resaltar esto. El 1% en crecimiento para el presupuesto 2017-2018 es el aumento más pequeño de los últimos 5 años. En el 2014 fue 5%, en el 15 6,5%, en el 16 2,5%, en el 17 fue prácticamente uno de los más altos con 6, casi 6,60%. Entonces este 1% se considera como un aumento realmente bajo y esto en última sería una buena noticia para o con la idea de cumplir ese déficit fiscal del 2017 del 3,6 y del 2018 del 3,1%. ¿Cómo se explica esta reducción, digamos, o esta subida que en cierta forma terminaría siendo una buena noticia? Con menores transferencias de ley, fíjense ustedes que en este cuadro tenemos todos los comparados desde el 2014 hasta el 2018, en donde las transferencias tienen el menor aumento de los últimos años. Algo similar pasa con la deuda, que tiene un aumento también muy marginal. Esas serían buenas noticias, pero desafortunadamente el grueso del recorte estaría dado por la inversión, que si ustedes se fijan en los últimos años, lo único que ha hecho es bajar. Y en el 2018 el recorte a la inversión es el más fuerte, el recorte más fuerte desde el 2014. Obviamente eso no sería una buena noticia porque tendría unas implicaciones en el crecimiento en el largo plazo muy importantes, pero hablando desde el punto de vista de corto plazo, de calificadoras, de calificación soberana, pues todos los recortes que se vayan a hacer, evidentemente, terminarían siendo una buena noticia. Entonces, en este sentido, tenemos una buena noticia en el corto plazo, pero en el largo plazo tendría unas implicaciones que no son evidentemente positivas. Lo importante acá, lo importante es lo que miran las calificadoras. El crecimiento va a ser o va a tener su menor aceleración desde los últimos 5 años y esto pues obviamente terminaría siendo un punto positivo que evitaría en cierta forma o que ayudaría a evitar lo que todo el mercado está temiendo y está esperando un recorte en la calificación soberana para el país. Ahora, este recorte o este crecimiento menor a lo esperado, digamos que esta es la parte positiva, se da a pesar de dos cosas. Primero, a pesar del aumento en el rubro para las elecciones que se van a dar en el 2018, por un lado, y por otro lado, porque se incluye una cantidad importante para lo que se conoce como el posconflicto, que tuvo un crecimiento en el presupuesto del 31,5% comparado con lo que se le tenía destinado para este tema en el 2017. Entonces, en últimas, la parte positiva se ve en que hay un crecimiento, digamos, marginal, muy medio en el presupuesto, teniendo en cuenta dos eventos muy importantes que evidentemente generan mayor cantidad de recursos, como son el posconflicto y las elecciones del 18.
Ahora, desde el punto de vista de los ingresos, vienen o se van a dar buenas noticias. Básicamente hay un aumento de los ingresos impositivos, lo que quiere decir del ingreso por parte de los impuestos, del 14,8 como porcentaje del PIB al 15,30. Fíjense ustedes que estamos en este caso siendo o teniendo unas proyecciones muy medidas, muy poco optimistas con respecto al efecto de la reforma tributaria para entre el 2010 y el 2017. Se supone que de ahí en adelante va a haber un crecimiento un poco mayor, teniendo una expectativa de tiempo hasta el 2020, pero el punto es que realmente el efecto de la reforma tributaria, aunque muy marginal, muy medido, desde nuestro punto de vista, estaría ayudando a esa sostenibilidad de la deuda vía mayores ingresos. Y por otro lado, el otro tema que me parece más interesante, más importante, fíjense ustedes, el gobierno en sus cifras no tiene o no tuvo en el 2016 ingresos petroleros y en las cuentas no tendría contabilizados para el 2017 ingresos petroleros. Acá se ve en el 2016 y en el 2017 los ingresos como porcentaje del PIB estarían prácticamente en cero. La buena noticia es que si el petróleo continúa presentando esa tendencia positiva que ha presentado en el último mes y medio, en estos momentos estamos cerca del 49, cerca del 50, si se sigue presentando eso, básicamente va a ser un dinero extra con el cual en teoría el gobierno o Colombia pues no estaba contando, y eso pues va a ayudar evidentemente a la sostenibilidad fiscal del país. Fíjense ustedes la gráfica de la derecha. Pareciera, lo que dice la evidencia es que hay una altísima relación entre la línea de color rojo, que es el componente de precios del petróleo, y las barras que se encuentran en el fondo, que son los ingresos petroleros del país como porcentaje del PIB. Fíjense ustedes, el peor año fue el 2016. eh, y realmente me parece que conseguir o observar un escenario de petróleo más complicado que en el que se vio en el 2016 va a ser difícil, como quien dice, el 2017 podría ser un año mejor al observado en el 2016 y eso implicaría un aumento inesperado en los ingresos del gobierno vía o explicados a través del crudo del petróleo. Esta idea, digamos que se refuerza con la gráfica de la izquierda. Fíjense ustedes, el déficit fiscal es de color azul, ahora estamos esperando un 3,6, pero este déficit fiscal tiene una altísima correlación con la línea de color rojo, y en este sentido la línea de color rojo son los ingresos petroleros como porcentaje del PIB. Básicamente acá lo que estamos viendo es que un mejor comportamiento en el mercado de petróleo a nivel internacional puede generar unas mayores, o mejor, un mayor nivel de ingresos al gobierno vía este rubro, y esto obviamente terminaría siendo un ingreso inesperado, lo cual pues obviamente es una buena noticia para la sostenibilidad fiscal del país. Finalmente, fíjense ustedes, lo que esperamos en términos de déficit fiscal. Hay mucho ruido en estos momentos en el mercado, pero creo que acá lo importante es que las cifras están mejorando. No pareciera que no vamos a estar en un nivel peor al observado en el 2016. El esperado de 3,6 se encuentra en un nivel mejor que el observado del 2016, que se leía -4% en déficit fiscal. Y por otro lado, desde el punto de vista de la cuenta corriente, la mejora ha sido pues evidente.
siguiente, ¿no? Realmente estamos yendo hacia la meta del 3%. Puntualmente este año, según las observaciones oficiales, iríamos hacia el 3,6%. Entonces, los dos factores de ruido desde el punto de vista fiscal, el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal, pues estarían siendo una buena noticia puntualmente en este año. En resumen, lo que vemos es que el presupuesto para el 2018 terminaría siendo una buena noticia o sería una buena noticia que contribuiría a la estabilidad de la calificación o a evitar que se dé lo que ya el mercado da como un hecho y un recorte o del outlook o de la calificación soberana al país. Y las razones básicamente son las que ya hemos mencionado a lo largo de esta segunda parte del video. Básicamente el crecimiento menor en el presupuesto para los últimos 5 años, teniendo en cuenta, por un lado, que los ingresos por parte de impuestos van a aumentar y los ingresos que se explican por mercado internacional, por petróleo, también es muy probable que lo vayan a hacer. Bueno, entonces, para terminar, tenemos tres ideas que me parecen importantes, resumen en gran medida lo que hay que tener en cuenta en esta semana que inicia. Por un lado, la coyuntura de la Fed, la coyuntura del petróleo, todo esto estaría sería o estaría planteando un escenario positivo para los mercados emergentes. En este sentido, veríamos que la tasa de cambio en Colombia tendría un nivel que debería, que a mi juicio está muy alto, el peso todavía necesita ganar fuerza contra el dólar y esto implicaría una tasa de cambio más baja desde el punto de vista estructural. En las próximas semanas debería darse este movimiento. Segunda idea, la inflación evidentemente fue una buena noticia con un 3,40. Desde el punto de vista de precios, el banco tendría campo para recortar mucho más de 25 puntos básicos la tasa de referencia. Lo importante acá es ver cómo van saliendo las cifras de crecimiento que se van a conocer en los próximos días. Tercer punto, me parece que el presupuesto para el 2018 termina siendo una buena noticia, por lo menos como está planteado, ¿no? Habrá que ver si de aquí a que el Congreso lo apruebe, más o menos en octubre, se van a dar algunos cambios a ese documento. Pero, aunque parezca difícil de creer, nos parece que es una buena noticia, precisamente siguiendo el tema o tratando de explicar un poco todo lo que le está llamando más la atención al mercado local, que es el tema fiscal. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos. Los correos de los que hacía mención al principio de esta presentación, si tienen algunas sugerencias, preguntas, comentarios, si quieren recibir esta presentación en formato PDF, pueden escribirnos a cualquiera de esos correos que se encuentran en la pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz semana. Hasta luego.